Bueno, buenos días a todos. Walter Vergara, el coordinador de la Iniciativa 2020, se complace mucho en darles una bienvenida. Nos complace mucho apoyar este seminario en línea, en particular con este tema. Es uno más de una serie de seminarios técnicos organizados por la Secretaría de la Iniciativa 2020 y las fuerzas tarea o fuerzas trabajo que coordina René. Y agradezco mucho a René y a Mary por la organización del seminario. El tema de hoy es muy relevante, es muy corriente, al tanto de lo que está pasando. Se examinarán experiencias prácticas en negocios de carbono desde la visión del sector privado por uno de los practicantes más experimentados en el tema, que es Altilia Funds, ahora que está asociado con Mirova Natural Capital. Ellos han, de forma muy exitosa, avanzado el tema en el mercado en la región, con proyectos ya en varios países, y estamos muy interesados en aprender un poco sobre las lecciones que ellos han recabado del trabajo y la experiencia que se pueda compartir con todos ustedes. El tema del carbono, más allá de los mercados voluntarios, es un debate muy activo y va a ser uno de los temas principales de la próxima COP en Glasgow, cuando quiera que se dé en este momento de emergencia. Pero aún así, las reglas para el mercado de carbono están en debate activo. El mecanismo de monitoreo y de contagio está también, es un tema muy actual. Y por eso nos complace tanto también tener a Pina Gervasi y a Paul Ramírez. Pina Gervasi es la directora de Cambio Climático de FSC, una ONG que protege los bosques para la generación del futuro y quienes están muy compenetrados con el tema de cómo hacerle seguimiento a las acumulaciones de carbono en sistemas forestales. Y Paul Ramírez, quien trabaja desde Perú con Altilia Mirova. Y Altilia Mirova tiene una misión muy complementar con lo que está haciendo Pina, una misión que está dirigida a diseñar e implementar modelos de inversión que demuestren que el uso de mercados de carbono puede ser muy compatible con otros ingresos que permiten la recuperación y la restauración de paisajes y de bosques. Además, contamos también con la participación de Teresa desde nuestra oficina de México, quien es la gerente de carbono forestal, quien también nos va a acompañar y nos va a compartir hoy parte del trabajo que están desarrollando desde nuestra oficina en México. Entonces no me quiero demorar más, solamente expresar mi satisfacción de que podamos hoy discutir este tema que tiene unas implicaciones prácticas, comerciales, de desarrollo de negocios muy actuales, y agradecerle de nuevo a Pina, a Teresa y a Paul que nos acompañen hoy. Muchísimas gracias y les dejo en manos de René. René, adelante. Sí, muchas gracias, Walter. Yo solo les quiero dar una breve introducción de que esto se da en el marco de los task forces o grupos de trabajo dentro de 2020. Como un mensaje para los que no han participado en otros webinars de la red, pues los task forces están abiertos a cualquier miembro de una organización que sea, valga la redundancia, miembro de la iniciativa 2020. Y tenemos una serie de tópicos de interés. En este caso, pues estamos en el tema de carbono y mercados de carbono. Una fuerza de trabajo que coordina mi colega Luciana Gallardo. Tenemos este grupo de task forces, ¿verdad? Que son todas de tópicos interesantes y de relevancia alrededor de la restauración. Tenemos las buenas prácticas, tenemos transparencia y monitoreo, biodiversidad, incentivos, mercados de carbono, políticas, bosque secundario, humedales y ecosistema de inversiones. Y lo que queremos es crear una comunidad de práctica, ¿verdad? Una comunidad de práctica no burocrática que nos permite intercambiar conocimiento, aprender de lo que estamos haciendo otros
y tal vez lo más importante, ¿verdad? Restaurar esas conexiones humanas, ¿verdad? Conocernos más, no solo desde el punto de vista institucional, ¿verdad? Sino desde el punto de vista de qué es lo que hace cada uno, ¿verdad? Y cómo darle esa relevancia. Que eso es particularmente relevante en este tema, en estos tiempos de COVID-19, donde esas conexiones pues nos han permitido de alguna manera continuar con la agenda de temas de interés como este, que es el tema de carbono, ¿verdad? Entonces, sin más, digamos, para abrir aquí ya el set, ¿no? Para mis colegas, quisiéramos empezar dándole la palabra a Paul Ramírez de Altelia. Les voy a contar un poco de Paul. Paul Ramírez Nelson es Senior Project Origination Officer para América Latina de Altelia. Altelia Mirova Natural Capital. Lidera proyectos, como les decía, en la región. Tiene muchos años de experiencia en el tema de red, mercados de carbono. Ha estado también muy directo, básicamente trabajando de cerca desde que se inició en ciertos proyectos que son muy emblemáticos en Perú, como Tambopata, Bajuana, la Reserva, y otros proyectos, digamos, en la Amazonía peruana, ¿verdad? Paul también tiene un grado en ingeniería en negocios y un MBA en negocios verdes. Entonces yo quisiera darle la palabra a Paul, aparte bueno, esta gran biografía que él tiene, pues es una persona muy, muy grande y tengo el placer de conocerlo y de haber compartido con él y quisiera darle la palabra a Paul para que nos pueda compartir ahí. Paul, si quieres compartir tu screen, adelante, y si no, lo podemos hacer desde acá, como prefieras, pero mejor si tienes el control, ¿no? Gracias, René. Sí, yo comparto mi pantalla. Dame un segundito. Y pues se me olvidó decirles, Paul, disculpa, tienen 20 minutos de presentaciones y para tratar de estar en los tiempos para evitar afectar al que va atrás. Gracias, Paul. Perfecto, René, gracias. Bueno, gracias por la introducción. Exactamente, yo estoy como uno de los originadores de proyectos de Altelia aquí en Latinoamérica, ¿no? Desde el año 2018. Sin embargo, como tal, ¿no? Sí, ahora, como bien dijo René, como bien ha dicho Walter anteriormente, ¿no? Altelia Mirova se ha fusionado con Mirova y somos Mirova Natural Capital, ¿no? Donde, bueno, nuestra filosofía es que utilicemos la naturaleza como un recurso clave para abordar el cambio climático y poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para esto, lo que buscamos es proporcionar un valor agregado global a largo plazo, en donde básicamente tenemos una serie de plataformas a través de los fondos, donde nos dedicamos a, uno, financiar proyectos, ¿no? O buscar que el financiamiento fluya hacia las actividades de conservación, ¿no? Y luego es diseñar productos innovadores que permitan que los recursos financieros fluyan hacia proyectos con alto impacto, ¿no? En la conservación, ¿no? Trabajamos con un grupo de inversionistas públicos y privados, ¿no? Desde las MFIs, DFIs, bancos, aseguradoras, oficinas de familia, ¿no? Y desde el año 2019 manejamos alrededor de 450 millones de dólares en fondos bajo nuestra gestión. Entre los fondos que más o menos manejamos está el Altelia Climate Fund, que es un fondo que se lanzó en el año 2013, ¿no? Y que es apoyado por USAID bajo un mecanismo de reducción de riesgo que son estos DCA. Tenemos también productos como el Nature Conservation Notes, que implementamos con el Banco Credit Suisse, ¿no? Tenemos otro fondo dedicado 100% a océanos sostenibles, que también tratamos de mezclar, si bien es cierto, herramientas para reducir riesgo como garantías de USAID, también tratamos de implementar, pues, captar fondos para primeras pérdidas de organismos públicos. Luego también manejamos actualmente el Land Degradation Neutrality Fund, el Fondo de Degradación de la Tierra,
¿no? En el marco de la Convención de Desertificación y Cambio Climático. Tenemos un fondo que se llama Agri3, que es con Rabobank, ¿no? En alianza con Rabobank, que buscamos también cambiar el portafolio de Rabobank hacerlo más verde, hacerlo más verde. Luego tenemos un mandato con una empresa de seguros francesa, donde básicamente ellos han lanzado el fondo, pero nosotros somos sus asesores de inversión y hacemos todo el proceso de originación de proyectos, el screening, básicamente hacemos todo el memo y ellos toman una decisión basada en lo que nosotros le digamos sobre el proyecto, ¿no? Una decisión de inversión. Luego tenemos este fondo de biodiversidad de Altelia, que es en Brasil, un fondo dedicado exclusivamente a Brasil, que también es apoyado con fondos de USAID, ¿no? Un poco para entrar a lo que es ahora Mirova Natural Capital, pues como les dije, Mirova Natural Capital nace de la fusión de Altelia y Cosphere, que es básicamente un asset manager que inició en el año 2012, ¿no? Con un fondo llamado Altelia Climate Fund de 120 millones de 100 millones de dólares, ¿no? Y donde básicamente durante este tiempo se comprobó las capacidades para estructurar proyectos, para estructurar productos, ¿no? Y tenemos una implementación de sistema de ESG y de informes de impacto que podríamos decir es única y muy avanzada para los procesos de inversión que hay actualmente, ¿no? Y fuimos adquiridos por Mirova, ¿no? Que bueno, es parte del grupo Natixis, gestiona un billón de dólares en activos anualmente, ¿no? Entonces, a partir del año 2017-2018, somos Mirova Natural Capital, ¿no? Que es donde tenemos un objetivo. Y como Mirova Natural Capital, bueno, manejamos todo, no solamente la Altelia Climate Fund, sino los otros fondos que ya les estuve comentando, ¿no? Y tenemos el objetivo de más o menos al año 2022 poder tener activos bajo gestión de alrededor de 1 billón de euros a través de los fondos que manejamos, ¿no? Esto es un poco la gama de fondos, ¿no? Y de productos que tenemos, ¿no? Desde los existentes actualmente, ¿no? Donde más o menos les muestro lo que es el fondo, la estrategia de inversión, los activos bajo gestión que tenemos, el periodo de madurez del fondo y más o menos qué herramientas de reducción de riesgo utilizamos en cada uno de estos fondos, ¿no? El primer fondo que sacamos fue el Altelia Climate Fund, ¿no? Que es un fondo basado básicamente en proyectos que invierten en conservación y producción sostenible, ¿no? Conservación de áreas naturales protegidas, bosques en comunidades nativas, ¿no? Pero a la vez que apoyamos protección, tratamos de promover actividades económicas como la agroforestería sostenible a través de sistemas de café y cacao, pimienta negra, yate, productos que sean de las localidades donde se realiza el proyecto, pero que también tengan un enfoque de mercado y mejor un commodity. Los activos bajo gestión de este fondo han sido 100 millones de euros desde el año 2013, ¿no? El periodo de madurez de este fondo es de 8 años, lo que quiere decir que el fondo ya está entrando en una etapa de cierre. En el año 2021 debería de cerrar. Tenemos la potestad de poder extender el fondo 1 o 2 años más, pero eso es algo que se evalúa en función a las necesidades del fondo y de los proyectos que de repente necesitan un poco más de tiempo para alcanzar su punto de equilibrio, ¿no? Y en este fondo tenemos un mecanismo de reducción de riesgo que es el 50% de garantía que USAID nos da a través de un acuerdo de DCA que tenemos con ellos. En el fondo del Sustainable Ocean Fund, el Fondo de Océanos Sostenibles, ¿no? Básicamente está orientado como estrategia invertir en proyectos de pesca sostenible y cadenas de suministro, ¿no? Ha tenido un primer cierre de 50 millones, sin embargo, la expectativa del fondo es de 150 millones. El periodo de madurez es igual a 8 años. Este fondo ha tenido su primer cierre el año pasado. Ya acaba de invertir en sus
en 3 proyectos invertidos a la fecha, ¿no? Teniendo en cuenta que se lanzó el año pasado y tiene un periodo de inversión de más o menos 3, 4 años, todavía nos quedan 2 años y medio más para poder seguir buscando proyectos. Igual, tiene un mecanismo para reducción de riesgos que es el 50% de garantía con USAID a través del DCA. Luego tenemos el Land Degradation Neutrality Fund, ¿no? Que es como unos socios principales la Convención Marco de Desertificación, ¿no? Este fondo como estrategia es proyectos que apoyen a la restauración de tierras agrícolas, ¿no? Ha tenido un primer cierre de 120 millones, ¿no? Y esperando que sean 300 millones de dólares en total el fondo, ¿no? El periodo de madurez del fondo es de 15 años, ¿no? Este fondo se fue lanzado en el año 2018, entonces nos quedan igual entre 13 y 12 años y medio más para poder invertir. Y este fondo como mecanismo de reducción de riesgo tiene 30% como primeras pérdidas, que son de organismos públicos, ¿no? Luego tenemos el Agri-Tree Fund, donde somos también un investment advisor, donde lo que buscamos es convertir el portafolio de Rabobank en un portafolio verde, ¿no? Sabemos que el portafolio de Rabobank es de más de 750 millones en deuda. Entonces, lo que buscamos a través de este fondo es proporcionar un mecanismo de colateral para que estos proyectos, estas iniciativas de deuda, pues vayan transformando su producción hacia una producción más verde, ¿no? El periodo de madurez es indefinido y tenemos 25% como primeras pérdidas como un mecanismo de reducción de riesgo, ¿no? Luego tenemos Altelia Biodiversity and Climate Mandate, que es básicamente el mandato que tenemos con una empresa de seguros francesa, que es muy parecido a nuestro primer fondo, el Fondo Climático 1, ¿no? El enfoque es similar, buscar proyectos que reduzcan deforestación, ¿no? Y que a la vez generen commodities a través de, no sé, café, cacao, generación de créditos de carbonos en la parte de conservación. Tiene un enfoque bastante similar a nuestro primer fondo, ¿no? Es un fondo que puede llegar hasta 120 millones de euros. Actualmente hemos hecho un primer cierre de 56 millones de euros y lo comenzamos a desplegar desde agosto del año pasado, ¿no? Entonces, actualmente nos encontramos justamente muy abocados a lo que es la originación de proyectos para este fondo. Tiene un periodo de madurez de 8 años y justamente esperamos que con un periodo de inversión de 3 años, entonces tenemos todavía 2 años más para poder invertir. Este fondo también tiene 50% de garantía, ¿no? Como mecanismo de reducción de riesgo. Y luego tenemos el Altelia Biodiversity Fund, que es en Brasil, que es un fondo en alianza con USAID, ¿no? Donde lo que se busca es igual proyectos de biodiversidad, empresas sostenibles, básicamente en Amazonía brasilera. Lo que esperamos es un fondo bajo gestión de 100 millones de dólares, con un periodo de madurez de 7 años, y donde tengamos 20% de las primeras pérdidas más una garantía que estamos buscando de USAID, ¿no? Estamos desarrollando una serie de productos porque también somos conscientes de que con nuestros tickets mínimos de proyectos están alrededor de 4 o 5 millones de dólares en estos fondos, en algunos es más, pero también somos conscientes que hay proyectos en América Latina que estén todavía en una etapa donde no necesariamente llegan a ese ticket. Entonces estamos desarrollando ahorita productos, startups, ¿no? Donde podamos hacer tickets más pequeños de tal vez 1 millón, 1,5 millones, que es lo que necesitarían estos pequeños proyectos para poder dar el salto hacia un financiamiento grande a través de los fondos que tenemos, ¿no? Estamos trabajando en hasta dos iniciativas para poder hacer este tipo de proyectos.
Bueno, parte del éxito que ha tenido nuestro primer fondo, que es el Altelia Climate Fund, ha sido los impactos que hemos logrado y la forma como los hemos medido, ¿no? Básicamente podemos mostrar acá los impactos que hemos tenido, ¿no? Como objetivo del fondo se fijó generar 51 millones, evitar 51 millones de toneladas de CO2 al 2021. Actualmente el fondo está en 41.9, que es el 82% de la meta, ¿no? Bueno, al menos al reporte de impacto del año pasado, porque estamos trabajando en el reporte de impacto de este año. Se ha gastado y se han ganado 112 millones de euros por las comunidades locales durante la vigencia del proyecto. Hay 2.2 millones de hectáreas bajo manejo mejorado para la conservación, protegiendo el hábitat de 102 especies amenazadas, ¿no? A través de los proyectos en los que hemos invertido, se han logrado descubrir al menos 8 nuevas especies para la ciencia, entre ellas una lagartija sin patas que se le ha puesto el nombre de Ophiodis altelius y que se encuentran justamente en proceso de estudio y de registro, ¿no? Se ha logrado crear 89 empresas sostenibles, entre creadas y apoyadas en el marco de los proyectos. Se han generado más de 1.900 puestos de trabajo, ¿no? Y también parte de nuestros proyectos han apoyado al tema de asegurar o de facilitar títulos de propiedad a los agricultores, ¿no? Entre títulos de propiedad y certificados de posesión, que muchos de estos productores no tenían en regla, entonces también con recursos del proyecto se ha logrado promover esto. Y el 24% de los empleos que se han generado y se han apoyado por el proyecto han sido realizados por mujeres, ¿no? Entonces, como que yendo al ejemplo de proyectos implementados, ¿no? Un poco primero podemos ver la mayor parte del fondo se ha concentrado en América Latina, ¿no? Pero con proyectos en Guatemala, en Perú hemos tenido hasta 4 proyectos, en Brasil 3 proyectos, pero la mayor parte de nuestro primer fondo ha sido enfocado en América Latina, ¿no? Como les comenté, ahora bajo el mandato de AXA, también al menos el 50% del fondo va a ser destinado para buscar proyectos en América Latina, ¿no? Y bueno, les pongo un ejemplo del enfoque que ha utilizado el fondo para las inversiones, un ejemplo concreto que es uno de los proyectos bandera del fondo, ¿no? Que es el proyecto Tambopata, en la Reserva Nacional del Tambopata en Perú, donde básicamente buscamos 2 enfoques de inversión, enfoque de protección, pero a la vez un enfoque de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, por un lado, lo que buscamos es que se protejan las áreas naturales protegidas, ¿no? A través de la financiación de, por ejemplo, el apoyo a los guardaparques, construir nuevos puestos de control para los guardaparques, acciones de monitoreo biológico, de promoción de investigación, todo, y que al final estas actividades que son dentro del área natural protegida, lo que ayudan es a generar también los créditos de carbono. Y los créditos de carbono finalmente nosotros los usamos como colateral, o sea, como garantía contra la inversión que hacemos en el proyecto. Entonces, sobre la parte, digamos, las líneas, la parte derecha de la pantalla, si están frente a su computadora, ¿no? Se ve el enfoque del proyecto de lo que es conservación, ¿no? Donde financiamos las actividades dentro del área natural protegida, se generan los créditos de carbono, ¿no? Que en este caso han sido alrededor de 4 millones de créditos de carbono. Y luego esos créditos de carbono nosotros tenemos el derecho de venderlos, ¿no? Y para esto hemos tenido que, obviamente, implementar e invertir en una subsidiaria nuestra que se ha especializado en la venta de créditos de carbono, que se llama Ecosir Plus. Entonces, Ecosir Plus ha buscado a los clientes, probablemente ha realizado las mayores transacciones de mercado de carbono a la fecha, y con el retorno de eso
con las ventas de esos créditos de carbono, ha servido para ir repagando el préstamo del proyecto a Altelia, ¿no? Luego tenemos la otra parte del enfoque de inversión, que es la de promover actividades sostenibles, donde básicamente trabajamos fuera del área natural protegida, en la zona de amortiguamiento, donde está la gente, donde está la gente que tiene la necesidad de generarse recursos económicos, ¿no? Y que muchas veces son los que ejercen la presión hacia el área natural protegida, porque son los que necesitan entrar, talar árboles para luego vender la madera, o que necesitan entrar y cazar para comer, ¿no? Entonces la idea es que afuera, en la zona de amortiguamiento, tú le generes alternativas sostenibles para que se generen ingresos. Entonces, en este proyecto lo que se promovió es justamente restaurar tierras degradadas restaurar tierras degradadas con sistemas agroforestales de cacao, ¿no? Donde en el lapso de 4 años hemos restaurado 1.250 hectáreas, ¿no? Se creó una cooperativa de agricultores, ¿no? Y ahora que la producción empieza a producir el cacao, se creó la cooperativa, que es la cooperativa Tambopata, y esta cooperativa es la responsable de vender el cacao al mercado, ventas nacionales y exportación, y con eso se refinancian nuevamente las actividades productivas afuera, ¿no? Instalan más sistemas agroforestales, pero nosotros también tomamos una pequeña porción de las ganancias del cacao como parte del repago de la deuda. Simplemente porque inicialmente en el año 2014, cuando se firmaron estos proyectos, el mercado de carbono era muy incipiente, entonces no teníamos una claridad sobre si con el carbono era suficiente como para poder colateralizar toda la inversión en el proyecto, ¿no? Entonces este ha sido un poco el enfoque. Nuestro socio implementador en campo es AIDER, ONG peruana con más de 30 años de experiencia. Entonces también nosotros nos fijamos mucho en quién es nuestra contraparte en campo, en función a la experiencia, en función a el know-how en conservación, en implementación de las actividades productivas, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos logrado, ¿no? Un poco los impactos del proyecto a la fecha. Se han generado se han evitado más de 3 millones de toneladas de CO2. Se tiene alrededor de 340 agricultores, partes de la cooperativa, o mejor dicho, miembros del proyecto, de los cuales casi 290 son parte de la cooperativa directamente. Ya tenemos impactos, ya tenemos también ventas de cacao a nivel internacional, con más de 120 toneladas vendidas el año pasado, ¿no? A compradores internacionales como Icam Chocolate, ¿no? Y a compradores locales grandes también como Machu Picchu Food, ¿no? Y bueno, eso sería todo, ¿no? En sí utilizamos el carbono, ¿no? Como una herramienta para poder financiar estas inversiones en lo que va del enfoque de inversión a la fecha, ¿no? Nosotros, le digo, usamos los carbonos como colaterales y luego les damos el dinero al implementador, ¿no? Obviamente trimestral y en función a los resultados que obtenga el proyecto, ¿no? Y con eso van implementando las actividades propuestas, ¿no? Y eso sería de mi lado todo por el momento. Gracias, Paul. No sé si me pasé, disculpa, no estuve. No, estamos bien, estamos en los tiempos y de hecho de perfecto tiempo porque estamos llegando justo a los 20 minutos, ¿no? Gracias, Paul. Y disculpen si escucharon a mis hijitas detrás. No, pues ahí así estamos todos, ¿no? Un poco, ¿no? Con esta pandemia. Pero no, muchas gracias, Paul. Muy interesante. Solo para contarle a la audiencia, vamos a tener las presentaciones y después vamos a tener la ronda de respuestas en base a las preguntas que ya están haciendo en los chats.
De igual forma, pues las preguntas ya las pueden acceder a ver los panelistas y pueden adelantar cualquier comentario directamente si lo quisieran, Paul. Ahí hay varias preguntas que lanzaron, pero podríamos manejar algunas que quisieras ahí y otras las podemos hacer más a nivel público, ¿verdad? Pero Sí, claro. gracias, Paul. Entonces voy a parar aquí ahorita y voy a ir con nuestra siguiente presentadora, que en este caso es Pina Gervasi. Pina, pues muchos de ustedes posiblemente tienen la oportunidad de conocerla. Tal vez solo, Paul, si puedes dejar de compartir la pantalla para... Sí, estoy tratando. A ver, bueno, Dale, no hay problema. Pero así les presento a Pina en el interín. Pero Pina ya. es ingeniera forestal peruana, con una maestría en ciencias ambientales y tiene vasta experiencia en el tema de certificación y servicios ecosistémicos. Fungió por muchos años como directora de FSC, el Forest Stewardship Council, para América Latina. Y en este momento se desempeña como directora del programa de cambio climático de FSC Internacional, cuyo objetivo es desarrollar herramientas que apoyen a empresas, gobiernos e inversionistas para mostrar impactos positivos de las inversiones vinculadas a los bosques, en este caso, ¿verdad? Entonces yo le quisiera dar la palabra a Pina, quien nos va a hablar. Si ustedes vieron el contexto inicial que brindamos con Walter, pues tenemos un caso bien práctico de lo que se está haciendo con Mirova. Y ahora vamos a pasar a la parte un poco de monitoreo para ver cómo se está monitoreando esto, que un poco de las preguntas que han hecho en el chat, ¿verdad? Y qué herramientas está ofreciendo FSC para llenar estos vacíos. Entonces yo le quiero dar la palabra a Pina. Pina, si tú puedes compartir tu pantalla con el público y sigan poniendo sus preguntas ahí en el chat para que las podamos abordar en el punto de preguntas. Sí, ya le estoy compartiendo, ¿la pueden ver, René? No, aún no. Oh. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Se la vemos Perfecto. no está en pantalla completa, pero sí la vemos. Sí, okay. Perfecto, gracias, René. Bueno, voy a empezar por hablar un poquito de lo que somos, de lo que es el Forest Stewardship Council, el FSC. Somos una organización civil de miembros sin fines de lucro que inició sus actividades hace ya 25 años a partir de un estándar de manejo forestal responsable y un mecanismo de certificación por tercera parte para aprovechar las herramientas de mercado y poder demostrar que los productos que vienen de bosques manejados de manera responsable tienen un balance en consideraciones sociales, ambientales y económicas. Nosotros hemos cumplido 25 años de fundación y al día de hoy somos el sistema que tiene mayor alcance de mercado en productos forestales. Nuestro sello está presente en diferentes mercados en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Asia, África, etc. Y llegando hoy a las más de 200 millones de hectáreas certificadas en el mundo, calculamos que tenemos un market share de alrededor del 20% del mercado total de productos forestales. Sin embargo, no hemos sido muy exitosos en certificar bosques tropicales, bosques comunitarios, pequeños productores, y creo que las herramientas que voy a presentar hoy también responden a la necesidad de valorizar los servicios diferentes que proveen los bosques, no solamente la madera o los productos no maderables, sino también los servicios como el carbono, la biodiversidad, el agua y otros. Entonces, respecto a nuestro trabajo en cambio climático, tenemos una agenda y una estrategia vinculada a la agenda global de cambio climático y a los temas que hoy son más relevantes. Uno de ellos es el tema de restauración de paisajes. Como ustedes saben, estamos entrando a la década de Naciones Unidas para la Restauración, con todas las oportunidades que se están presentando. Voy a hablar de esto un poquito más después. Nosotros también hemos desarrollado herramientas para verificar y monitorear los impactos a los servicios ecosistémicos y al carbono.
y de esta manera también ofrecer una posibilidad de posicionar a nuestro sistema como una herramienta para combatir, para apoyar la adaptación al cambio climático y la mitigación. Y por último, y es algo que mencionó Paul, y creo que es un tema súper importante, es hoy la tendencia al reporte de impactos, no solamente a nivel de los fondos de inversión, ¿no? como Altelia Mirova, sino también a nivel corporativo y a nivel de los gobiernos. Entonces, junto con nuestros colegas de WRI y como socios técnicos de la plataforma 20x20, identificamos que las oportunidades de restauración son muy grandes, pero sin embargo aún hay muchos retos, sobre todo para tener un portafolio de proyectos que sean bancables y sujetos a inversión y además sostenibles. Entonces, ya desde el año pasado, luego de nuestra participación en la plataforma 20x20, junto con otros socios de la iniciativa, hemos empezado a trabajar muy fuertemente en la incubación y aceleración de proyectos vinculados a bosques, y también en la mentoría de proyectos pequeños que pueden llegar a escalar y a ser interesantes para estos fondos. Entonces, estamos trabajando muy de cerca con nuestros colegas en diferentes eventos vinculados a posibilidades de inversión, vinculando posibles proyectos con sponsors y con financiadores. Y a partir de ahí estamos hoy organizando una hackathon de innovación en temas de servicios ecosistémicos, de conservación y restauración, que va a ser el próximo agosto, que seguro le vamos a comunicar más en las redes sociales posteriormente. También es importante decir que hoy en día los estándares de certificación de diferentes tipos, ¿no? Porque nosotros vemos estándares de certificación vinculados a los bosques y al manejo sostenible de los bosques, y también de conservación, pero estándares para el tema marino, estándares para el tema orgánico, se han convertido en el aspecto principal de reporte de muchas empresas e inversionistas. Por ejemplo, los principios de bonos verdes, como se llama, los Green Bond Principles, hoy son una de las iniciativas más importantes de inversión liderada por el BNP Paribas y ING. Green Bond Principles acaba de lanzar la plataforma de reporte en base a estándares de certificación. Entonces, y también, como ustedes pueden ver, ha habido una encuesta a los inversionistas sobre los estándares que ellos consideran pueden aportar mejor información sobre los beneficios sociales y ambientales de sus inversiones, y nuestro sistema, el FSC, está rankeado como el más importante desde el punto de vista de los inversionistas. Y como les mencioné anteriormente, el tema de reporte de impactos es una tendencia corporativa. Hoy prácticamente la mayoría de las empresas están reportando en dos plataformas principales que existen en el mundo, que es el Carbon Disclosure Project, o CDP, y el Global Reporting Initiative, o GRI. Estas iniciativas de reporte no solamente se enfocan en temas de reporte y monitoreo de impactos en carbono y en agua, sino también está emergiendo muy fuertemente el tema de reportes en biodiversidad e impactos positivos en biodiversidad. Nosotros estamos por lanzar una herramienta que le llamamos la herramienta FSC de monitoreo de carbono. Les voy a hablar un poquito más el uso de esta herramienta en el contexto de nuestro sistema de certificación. Pero esta herramienta está hoy en su etapa de traducción al español, la versión en inglés ya está lista. Esta herramienta sirve para las empresas forestales, para que puedan monitorear y, si desean, simular reservas de carbono, los cambios en estas y las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una hoja de Excel bastante fácil de usar y un manual de uso, donde las operaciones forestales pueden poner los datos, que ahí también se especifican sobre biomasa aérea o biomasa subterránea,
y a partir de ahí existen, la misma hoja de Excel da fórmulas de cálculo que pueden ser muy útiles para verificar estos stocks de carbono en el bosque. Esta herramienta tiene ventajas, pero también tiene ciertas desventajas, ¿no? En términos de las ventajas, está diseñada exclusivamente, no exclusivamente, pero para que pueda aplicarse a todas las operaciones certificadas FSC en el mundo, en términos de certificación forestal, tanto plantaciones como bosque natural. Esa es una de las ventajas de la herramienta. La otra ventaja es que se puede usar líneas de base provistas por el IPCC, en el caso de que no hubiera información o data de base previamente desarrollada en las áreas de bosque. Entre las desventajas es que la herramienta es más fácil de usar en bosques que no son tan ricos en biodiversidad, ¿no? Como los bosques tropicales, ya que requerirían mucha entrada de datos. Se puede utilizar, pero se complica un poco más el uso en bosques que tienen alta biodiversidad y alto número de datos en términos de stocks de carbono. Les voy a mostrar, este es un poco la estructura de la herramienta que va a estar en línea. Este es el manual de usuario de la herramienta, que va a estar publicada en las próximas semanas, como les dije, en inglés y español. Esta herramienta la diseñó una empresa, una consultora especializada en temas de carbono, que también participa de la iniciativa 20x20, que es UNIC, y ha sido piloteada y testeada en varios tipos de bosque alrededor del mundo. Nosotros, a partir del año 2018, extendimos el ámbito de la certificación FSC a la certificación de los servicios ecosistémicos. ¿Y esto por qué? Bueno, les voy a explicar cuál es el racional, pero hoy en día todos los bosques que han sido previamente certificados con una certificación de manejo forestal responsable por el FSC pueden extender su certificación a conservación de biodiversidad, secuestro y almacenamiento de carbono, servicios hídricos, conservación del suelo y servicios recreativos. Entonces, esta es una adición al sistema de certificación tradicional. Esta adición o extensión al sistema de certificación tradicional también otorga la ventaja y la garantía que estos impactos son verificados y auditados en campo. Hoy en día somos el único sistema de certificación que está ofreciendo una verificación de impactos en restauración y conservación de servicios ambientales a nivel del bosque. Y bueno, nos preguntaríamos por qué son importantes los servicios ecosistémicos hoy en día. Porque a veces no somos conscientes del uso que le damos a los servicios ambientales todos los días. Por ejemplo, el agua. En algunos países tropicales, en particular, muchas de las fuentes de agua provienen de cuencas hídricas vinculadas a los bosques. Y obviamente, cuando hay problemas de deforestación y degradación de estos bosques, además de ocurrir sequías o problemas de abastecimiento de agua, también existen inundaciones y demás fenómenos naturales. También en el pasado la tendencia ha sido desarrollar proyectos de uso del suelo que no especificaban un uso forestal o agroforestal o de conservación, porque hay iniciativas que son económicamente más viables y de menor plazo. Y cuando hablamos también de inversiones, debemos entender que la actividad forestal es una actividad de largo plazo, ¿no? Que requiere inversiones de largo plazo, con retornos y formas creativas de crear retornos, como puede ser el carbono forestal, tal como Paul lo mencionó anteriormente. Sin embargo, nosotros creemos que el escenario es positivo, porque a partir de principios del 2019, la tendencia en la emisión de bonos de carbono de los bosques o del uso de la tierra ha triplicado aquellos emitidos por energía renovable, por ejemplo, ¿no? Entonces,
nosotros vemos que la tendencia y la demanda de bonos de carbono provenientes de bosques está en aumento en el mundo. Y además, también necesitamos incentivos para que los productores puedan seguir manteniendo estos valores ambientales y sociales que tienen en los bosques certificados, ¿no? Y en particular, porque conservar, monitorear y verificar valores de conservación y valores sociales cuesta y es una inversión que los productores forestales tienen que asumir al momento de certificarse. Para ello, como les decía, hemos creado esta nueva herramienta para proteger y restaurar servicios ambientales que se vincula en 5 servicios ambientales y que permite a las empresas emitir una declaración que se vincula al sello FSC y da un valor adicional al mercado. Yo voy a hablar un poquito más sobre esto. Hasta el día de hoy, y considerando que esta herramienta es bastante nueva, ya tenemos certificados de servicios ecosistémicos con declaraciones en más de 32 sitios en el mundo. Como verán, en Latinoamérica existe un gran número de proyectos certificados por FSC y servicios ecosistémicos. Y hoy esto está alcanzando ya casi, con las últimas cifras que no están aquí, pero con nuevos certificados que están entrando al sistema, alrededor de 2 millones de hectáreas de bosques certificados en 9 países. Lo importante aquí es que estas declaraciones, como le llamamos nosotros, que son, digamos, son argumentos verificados de impacto, ¿sí?, vinculados a la restauración o a la conservación del carbono forestal, por ejemplo, o de la biodiversidad, ¿sí?, ya están siendo usados por diferentes corporaciones y empresas alrededor del mundo. En particular, ya tenemos experiencias de certificación de carbono forestal, algunas experiencias utilizando la herramienta que les he mencionado anteriormente, y otras metodologías que también son aceptadas dentro del concepto técnico y el procedimiento. Pero ya hay proyectos certificados con carbono FSC en países como Perú, Brasil y Chile. El de Perú se ha certificado recientemente, es una concesión FSC certificada de más de 200.000 hectáreas, que además de negociar los bonos de carbono para el mercado, digamos, voluntario, están ofreciendo este valor adicional, o como nosotros le decimos, un bono plus, que puede demostrar co-beneficios sociales y ambientales a través de la certificación FSC. Entonces, hoy en día, además de tener esta herramienta que aporta un valor adicional a los bonos, considerando que estos impactos positivos a la biodiversidad, al agua o al suelo son verificados, auditados y reportados, sí. También estamos trabajando con los sistemas de certificación de carbono más importantes en el mundo, tal como Verra y Gold Standard, para identificar cuáles son las oportunidades de alineación conjunta en las áreas que son doblemente certificadas por FSC y por estos sistemas. Y yo creo que vamos en una muy buena dirección para poder integrar esfuerzos y ver cuáles son los mercados que pueden valorizar adicionalmente estos bonos provenientes de manejo forestal responsable con cobeneficios sociales y ambientales verificados. Entonces, a través de las declaraciones de servicios ecosistémicos, nosotros tenemos 2 posibilidades. Una conectada a las cadenas de valor, es decir, a los productos forestales. Si uno tiene un producto FSC con el logo, tal como el papel que uno puede comprar en cualquier librería, libros que vienen con el sello FSC, cartones de Tetra Pak, por ejemplo, que hoy ya casi tienen el 90% de su producción certificada de FSC en el mundo, otras empresas de madera que venden muebles de terraza o de interior provenientes de Asia, África o América Latina. Todos los productos que tienen una etiqueta FSC y vienen exclusivamente de bosques certificados FSC pueden llevar consigo estas declaraciones de impacto, ¿no?
Y estas declaraciones de impacto, como les digo, el valor adicional es la verificación y auditoría en campo. Es decir, el impacto se puede verificar a través de un reporte de certificación. Luego también tenemos la posibilidad de que auspiciadores, o como les decimos, sponsors, empresas que están interesadas en los bosques y en los recursos forestales, puedan auspiciar y aportar un apoyo financiero a las empresas que están cuidando el bosque. Y esto se usa más que nada por un tema promocional y de imagen, vinculado a los proyectos en los que estas empresas están participando. Y cada vez vemos mucho más interés de sectores, digamos, fuera de la cadena de valor forestal tradicional, tales como energía, alimentos, transporte, y la cantidad de empresas multinacionales que tienen compromisos de reducción de huella de carbono y otros. Este es el procedimiento que está disponible tanto en inglés como en español. Lo importante, si ustedes lo buscan en nuestra web, es el número, el código que tiene el procedimiento, que es el procedimiento para demostrar impactos y las herramientas de mercado en servicios ecosistémicos. Y este es un ejemplo concreto de una de las empresas auspiciadoras. Este proyecto se dio en Italia, en un bosque comunal, digamos, perteneciente a un municipio, manejado por los mismos vecinos, que certificaron todos los servicios ecosistémicos que provee este bosque comunitario, y con un auspicio muy grande de diferentes empresas, desde el retail como IKEA, hasta este ejemplo, que se llama Levico, que es una compañía de distribución de agua embotellada, que se interesó en auspiciar este proyecto que mantiene los servicios ecosistémicos, incluyendo obviamente las fuentes de agua. Y en este caso es muy interesante porque las fuentes de agua de esta comunidad y de este municipio en las afueras de Venecia, toda proviene de los Alpes. Y ellos han creado una técnica de recolección del agua proveniente de los Alpes que es usada básicamente por todo el municipio. Y este es un ecosistema boscoso manejado por vecinos y productores muy pequeños. Entonces, Levico auspicia directamente el mantenimiento de estos servicios ecosistémicos certificados FSC, ¿no? Y además usan nuestra marca a través de un acuerdo de marca que nosotros les otorgamos para promocionar este apoyo, ¿no? Y las motivaciones son muy diversas. Obviamente existen compromisos de sustentabilidad respecto a políticas de sustentabilidad, pero ya no estamos hablando del concepto de responsabilidad social corporativa tradicional, sino yo creo que hoy las empresas están asumiendo compromisos cada vez más ambiciosos y directamente vinculados a lo que se llama el capital natural o las soluciones basadas en la naturaleza. No solamente compromisos generales de responsabilidad social corporativa. Además, esto ayuda también a demostrar el cumplimiento de legislación o marcos regulatorios y también el acceso a ciertos incentivos que existen a nivel de los gobiernos, pero también les abre la posibilidad de encontrar nuevos nichos de mercado para sus productos a través de un mensaje diferenciador. Y hablando de bonos de carbono en particular, yo también quiero decirles que estamos viendo la tendencia cada vez más grande de los mercados y de los clientes por algo que le llaman bonos carismáticos, que son bonos de carbono emitidos obviamente a través de un sistema de certificación de carbono, pero que a su vez ofrecen mensajes e historias únicas. Es decir, bosque amazónico, comunidades, pequeños productores, conservación, mantenimiento de hábitat de jaguar, todos estos elementos importantes de conservación de los recursos naturales se vuelven en un mensaje importante de mercadeo para muchas empresas. Y finalmente, bueno, quiero nada más hablarles sobre un ejemplo de declaración de esta empresa, de Levico, para que ustedes vean el nivel de detalle que tienen las declaraciones que se pueden vincular a un producto.
En este caso, la declaración FSC dice que la compañía ha auspiciado impactos positivos verificados por FSC en más de 1.043 hectáreas de bosque, y esto equivale a la absorción de 37.815 toneladas de carbono de la atmósfera. Entonces, este es el mensaje que Levico usa en sus proyectos promocionales. Y también quiero decir, en el caso de América Latina, aparte de esta concesión forestal que tiene un enfoque muy fuerte en madera, que acaba de certificar en Perú, tenemos también un caso muy interesante en Chile con la certificación de servicios ecosistémicos en un viñedo, que es el viñedo Conchaitoro, que es, bueno, mundialmente reconocido y uno de los más grandes del mundo. Ellos han certificado el carbono forestal que se mantiene en los viñedos, que están rodeados de un bosque xerófilo, que es un bosque amenazado en el sur de Chile. Esta ha sido la motivación de Conchaitoro, de poder vender bonos de carbono que tengan esta característica adicional de demostrar la conservación de este ecosistema único de bosque. Y por último, existen varias opciones para que los auspiciadores elijan o determinen cómo usar esta herramienta, ¿no? Estas áreas de bosque pueden estar conectadas a las cadenas de valor o fuera de la cadena de valor, pero también pueden estar vinculadas a la línea de producto, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola y las cervecerías, que se sabe que tienen un impacto alto en consumo de agua, estarían interesados en vincularse con proyectos que pueden mantener las fuentes hídricas, ¿no?, provenientes de los bosques. Entonces, las empresas y los sponsors de cualquier tipo pueden identificar cuál es la motivación y el interés en la zona geográfica donde quieren tener el auspicio. Bueno, y por último, en el tema restauración, que ya les he comentado, gracias a la plataforma 20x20 por apoyarnos a cumplir nuestra misión y nuestros objetivos como sistema de certificación, y entendiendo que la certificación se está volviendo cada vez una herramienta más importante para poder monitorear estos impactos y estos resultados del buen manejo, estamos trabajando junto con una organización que se llama NEPCON, que es Nature for the Environment and People. Es una organización danesa que hoy certifica también bosques en todo el mundo para crear un mega estándar de restauración, aportando lo que nosotros tenemos como FSC, que es este estándar de manejo forestal responsable, más la declaración de impactos verificada y auditada a través del procedimiento de servicios ecosistémicos, y con estas dos componentes que faltan en temas particulares de restauración, que es la planificación de la restauración y el monitoreo de los resultados de restauración. Y todo esto esperamos que tenga un alcance y un impacto real en el mercado, ya que sabemos que tanto los fondos de inversión como las empresas están buscando herramientas de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, René, Pina. ¿Sí? Si me permites una intervención de 1 minuto o menos. Claro, adelante. Solamente quería indicar que tanto la presentación de Paul como la de Pina nos llenan de esperanza por un futuro diferente. Y lo digo así porque en este momento hay mucha discusión pesimista. ¿A dónde vamos en relación a los acuerdos internacionales? Sí, los acuerdos internacionales tal vez están algo trabados, pero nosotros vemos que hay participantes, actores en el mercado que están tomando las decisiones hoy para ese futuro. Y tanto FSC, con su aproximación muy práctica y el desarrollo que han logrado en varios países, sobre todo en América Latina, como Altelia, con su compromiso de invertir del orden de $1 billón al año en nuevos sumideros de carbono, nos dan esa esperanza. Tal vez a nuestra generación no, pero para nuestros hijos. Así que quiero interrumpir la presentación de Pina y Paul solamente para decirles gracias. Adelante, René. Gracias, Walter. Gracias, Walter. Y bueno, digamos, gracias a Pina por la excelente presentación y las herramientas que van a salir muy pronto, ¿verdad? Y hay varias preguntas ahí alrededor en el chat sobre eso.
Pina, si tienes tiempo de ver algunas para poder irlas respondiendo, no nos va a dar tiempo de ver todas en la sección de cuando hablemos, ¿no? Pero ahí en el chat puedes ir indicándoles algunas que quisiera responder con antelación. Excelente. Siguiendo con... Gracias, René. Gracias, Pina. Ahorita vamos a tener nuestra presentación final del taller antes de entrar a la fase de preguntas. Y para mí, pues, es un gusto presentarles a una colega de la casa, ¿no? De WRI, que es Teresa Tattersfield. Ella es gerenta de carbono forestal de WRI México, nuestra oficina regional allá. Y Teresa, pues, ha tenido mucha experiencia en este tema en varias áreas, ¿verdad? Liderando proyectos de carbono comunitario. Sabemos que algunos países en América Latina han tomado la iniciativa de tratar de ponerle un precio al carbono, ¿no? Y México tiene unas iniciativas interesantes, al igual que Colombia, al igual que Chile, obviamente no al nivel que quisiéramos todos, pero sí son esfuerzos que se han estado dando. Y Teresa nos va a hablar específicamente del caso de México, ¿no? Y solo para contarles un poco más de Teresa, pues ella tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Política en Gestión Ambiental, así como certificados de mercados de carbono, carbono forestal, educación ambiental y otros, ¿verdad? Y es graduada de LED también. Y bueno, ahorita nos va a compartir su experiencia y su trabajo específicamente en México. Y Teresa, te cedo ahí el control si quieres compartir tu presentación. Y iniciamos. Claro que sí, René, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por haberme invitado a este seminario. Las presentaciones anteriores han sido súper interesantes. He podido tomar algunos elementos incluso para enriquecer la mía. Y pues espero, Walter, que esta sigue en esta línea positiva. Yo espero de verdad que sí. Voy a compartirles mi pantalla. No sé si ya la pueden ver. Sí, la vemos muy bien. Perfecto. Oigan, pues yo hoy no les vengo a contar de un proyecto en específico. Yo les vengo a platicar de cuáles son las condiciones que se ven, que se están gestando en México, que se han gestado en el pasado y que se están gestando ahorita, para poder insertar al sector forestal y a estos proyectos forestales en un mercado voluntario y regulado. Ahorita vamos a ahondar más en ese asunto. En la parte voluntaria, pues en un mercado que está creciendo constantemente y en un mercado regulado que es nuevo, que se está fraguando, pero que tiene una perspectiva de crecimiento muy, muy interesante. Y bueno, más o menos ordené el contenido de esta presentación, hablando un poco de cuál es esa importancia de que el sector forestal aparezca en este mercado del carbono, cómo está el mercado hoy y cuáles serían esas razones por las que tendríamos que estar trabajando todos para impulsar los proyectos forestales dentro de este gran mercado. Eventualmente, si ustedes quieren hacer preguntas específicas sobre algún proyecto que esté ahorita trabajando en México y que yo pueda conocer, por supuesto que en el chat les puedo contestar, pero la plática va a versar como en una cosa más general. Bueno, el sector forestal tiene este rol como doble, ¿no? O sea, por un lado tiene un rol dentro del cambio climático, tiene este rol de sumidero y por un lado, muy, muy importante para el mundo, y por otro lado también tiene este rol de contribuyente de emisiones en un 25%, en el caso en que se cambie su uso de suelo. Sin embargo, cualquiera de esos dos roles sí han representado una cifra muy importante en la parte de reducción de emisiones desde hace ya muchos años, ¿no? Tiene el 42%, de hecho, en los últimos 5 años de reducciones de emisiones. Entonces, sí es un sector
clave dentro del mercado y sí es un sector que me gustaría que luego pudiéramos analizar de por qué tendría que ser, si no el primero de los primeros en que pudiéramos estar impulsando. México tiene 1/3 de territorio nacional que está cubierto por bosques y selvas y por el otro lado tiene una tasa alarmante de deforestación de 75,000 hectáreas al año. Entonces, sí, como les decía, tenemos este papel importante como el 1.3% del total global, pero por otro lado también tendremos que estar generando estas alternativas que nos ayuden a valorar las regiones forestales y los usos y la conservación de los bosques para poderles dar más valor y por tanto tener un aprovechamiento sostenible o tener un uso de conservación. Bueno, tenemos, como les decía, 2 tipos de mercados en México. Les voy a hablar del primero, el voluntario, porque pues, es el que lleva gestándose desde hace muchísimo tiempo en México. Y el regulado es un poco más nuevito, entonces por eso voy a empezar con este voluntario. Bueno, los mercados voluntarios de carbono, normalmente, como conocemos en la mayoría de los países, se gestan en pequeña escala y van creciendo un poco de acuerdo a esta demanda internacional, un poco también de acuerdo a este impulso por organizaciones no gubernamentales o por algunas instituciones de investigación o académicas, etcétera, que puedan irlos como posicionando y escalando con posibles compradores. Porque como sabemos, sí es un tema bastante difícil de poder integrar en el colectivo social. Entonces sí se necesita mucha estructura de capacitación, de información, de verdad, de explicación constante para poder generar la demanda suficiente y crear este mercado. En México se crea a partir de la ley, más bien no es que se cree, se le da una estructura a partir de la Ley General de Cambio Climático en el año 2012 y ahí es en donde se dice que se pueden vender o se puede llevar a cabo esta reducción de emisiones por cualquier fuente emisora que quiera comprar desde una manera parcial hasta una manera total. O sea, no existe un tope para poder estar comprando estos créditos o esta compensación de emisiones y además entran todos los sectores. Entra energía renovable, entra eficiencia energética, entra manejo de residuos y entra forestal. Forestal va entrando poquito a poquito porque específicamente en México tenemos una muy compleja estructura de tenencia de la tierra. Por otro lado también, que es comunal, hay muchísima gente que está involucrada en una sola región como dueños. Y aunque existe una manera de organizarse y de tomar decisiones bastante funcional, pues son muchos los involucrados. Por otro lado, normalmente las regiones forestales están en regiones que son muy pobres y que le pertenecen a un sector de la población muy marginada. Entonces, hay como ciertas variables complicadas que no nos permiten que los proyectos forestales sean como tan fáciles de organizar y tan fáciles de llevar y de comprometer en un sentido de permanencia o encontrar el sentido de adicionalidad, etcétera, precisamente por estas complejidades tanto de población como de estructura legislativa. Sin embargo, hay proyectos forestales y son bastante exitosos. Que ahorita se los voy a platicar. Un ejemplo importante de este mercado voluntario es este esquema que se crea, el Esquema Internacional de Aviación Internacional, CORSIA, por su nombre en inglés, es el Esquema de Compensación y Reducción de Carbono, en donde México decide participar
Y la verdad es que me gusta mencionarlo porque es un ejemplo grande en donde se puede estar viendo transacciones de mercado voluntario constante en una estructura bastante bien planeada, como es la compensación de emisiones por este sector aeronáutico, ¿no? De hecho, estaba leyendo ayer que Corsia ha tenido que irse adaptando a algunos estándares forestales independientes y otros internacionales para que puedan ser como el sector principal de venta de estas emisiones en este esquema de mercado voluntario. Entonces, sí existe un mercado voluntario, es pequeño, pero tiene bastante potencial para poder crecer. Bueno, ¿cómo están los proyectos de reducción de emisiones en el 2017? ¿Cómo nos ha ido en cuestión de estándares? Que era lo que decía Pina que era importante, ¿no? O sea, cómo ya los inversores, la primera pregunta que hacen es, ok, ¿cuál es este proyecto? Okay, ¿cuál es el estándar que me va a mí dar la certeza de que estos créditos que yo estoy comprando finalmente son verificables y van a ser permanentes, etc. Entonces, sí es importante tomar en cuenta cómo están los estándares en México, cómo están creciendo y cómo van estos proyectos. En el 2017 se contaban con 246 proyectos registrados. La mayoría eran de MDL. Sin embargo, si se pueden fijar en esta gráfica, en vez de subir, decrecieron porque, como ustedes saben, los proyectos de MDL se empezaron a enfrentar con muchos problemas de registro, una verificación muy cara, estaban muy lentos ciertos procesos. Entonces, cuando empiezan a surgir los otros estándares independientes como Climate Action Reserve, como BCS o BERRA, como Gold Standard, pues la gente que quería llevar a cabo proyectos de reducción de emisiones empieza a buscar cuál podría ser una alternativa que de todas maneras el cliente, con la que de todas maneras el cliente pudiera tener esa certeza. Entonces, bueno, aquí están más o menos los números, ¿no? Empezamos con MDL, luego era BCS, luego CAR, luego Gold Standard. Plan Vivo es el proyecto de Escolecté, que solo ha habido uno en México, esperemos que crezca. Y por otro lado, han habido estas organizaciones sociales que yo les decía que han tenido un papel fundamental, porque han sido los que han aterrizado los conceptos de estos proyectos de carbono para la sociedad en general, para el empresario, para el estudiante y para el ciudadano de a pie que en algún momento también quiere compensar su huella de carbono de un año o lo que esté emitiendo su coche en un año, etcétera, etcétera. Entonces, sí me gustaría destacar el papel de estas organizaciones, ProNatura México, WWF. También ha habido apoyo del gobierno federal en su momento con la Comisión Nacional Forestal, pero también muy puntual con gobiernos locales en proyectos muy específicos, como Probosque o como SEDEMA o el mismo gobierno de la Ciudad de México. Otros ejemplos también de organizaciones no gubernamentales que han estado apoyando esto es Ambio, Sierra Gorda. En este momento, WRI México tiene un proyecto muy grande también de proyectos de reducción de emisiones forestales, etc. Y por otro lado, también ha habido como empresas que constantemente, recurrentemente, compran este tipo de créditos y compensan una parte chiquita o una parte grande de sus emisiones. Televisa, por ejemplo, fue un caso que lo puse porque ahorita sé que tenemos audiencia de América Latina, entonces sé que conocen muy bien. Hay laboratorios, por ejemplo, laboratorios Chinoin han estado como muy apoyadores, pero Baskin Robbins.
Vive Latino es un concierto de rock muy grande en México que compensa su huella de carbono a través de proyectos forestales dentro del mercado voluntario. Esta es otra manera en que les puedo presentar cómo va creciendo, esto ya es de 2009, la cantidad de créditos que se están vendiendo a partir de qué estándar. Está cambiando el asunto, por ejemplo, CAR, Climate Action Reserve, ha crecido bastante. Hay unos créditos que se venden ex ante, por ejemplo, en el caso de Plan Vivo, y hay otros créditos que se venden ex post anualmente y que son ahorita los más solicitados. Bueno, ese es más o menos cómo está el mercado voluntario desde hace mucho tiempo en México. Como les decía, va creciendo y los actores, a la academia, las organizaciones sociales, las organizaciones, los institutos de investigación, etcétera, han tenido un papel fundamental para poder ir esparciendo esta información. También, por ejemplo, en uno de los proyectos que tenemos en WRI, que es muy grande, también las agencias de cooperación internacionales, por ejemplo, USAID, en este caso también se ha dado la tarea de, a través de un proyecto de capacitación, ir formando y empoderando a estos dueños forestales para que se puedan ir enfrentando e insertando en este mercado. Pero algo que me encantaría compartirles ahorita es que el mercado regulado en México también ya se está gestando y ya está en los próximos años a punto de salir del horno calentito. Este mercado regulado está mandatado en la Ley General de Cambio Climático y es el Sistema de Comercio de Emisiones de México. Lo que se planteó fue poder hacer como una fase de prueba, una fase piloto que empezó en enero de este año y termina en el último día del 2022, o sea, el primero de 2023. Y en el 1 de enero de 2023 empieza esta fase operativa ya con la gente que tiene que, por obligación, por ley, reducir sus emisiones de alguna manera. Se dieron cuenta que, bueno, el 37% de las emisiones a nivel nacional están asociadas a 300 entidades. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, vamos a empezar con estas primeras fuentes que son las más emisoras y las que potencialmente pueden ir reduciendo para que podamos tener un gran impacto de reducción en poquito tiempo, ¿no? Entonces, esta fase de prueba tiene como muy focalizadas a 70 empresas que le entraron, 70 empresas que están de alguna manera, bueno, que ya reportaron su inventario de emisiones y que están de alguna manera armando una estrategia para poder reducirlas y también entrando al mercado con un 10%, que es lo que está mandatado en la ley, en el sistema de comercio de emisiones, que es el máximo tope con el que pueden compensar. Entonces, ya tenemos por fin, ¿no?, un grupo que, independientemente de que nosotros vayamos y les expliquemos y los convenzamos y todo, ya tienen que ellos empezar a buscarnos a nosotros, a las organizaciones, a los dueños forestales, para poder empezar a escoger cuáles van a ser los proyectos que van a usar para poder compensar ese 10% de emisiones que tienen, ¿no? Bueno, las reducciones de emisiones elegidas se llevan a cabo en diferentes sectores. Ahí está el sector de energías renovables, de eficiencia energética, el manejo de residuos y el forestal. Sin embargo, en el mercado regulado, el sector forestal tiene una ventaja, porque en la parte, este 10% de compensación de emisiones, resulta que solo se puede llevar a cabo en sectores que no estén regulados. Y los dos sectores que no están regulados es el de residuos y el forestal. Entonces, el universo que teníamos de proyectos potenciales para la venta de estas emisiones se empieza a hacer chiquito, chiquito, chiquito.
Entonces, esto pues, lo que genera es que hay muchísima expectativa por parte de los dueños forestales en poder integrarse a esta alternativa porque saben que en un futuro sí van a poder tener un mercado asegurado. Bueno, está mandatado que los proyectos de mitigación tienen que estar localizados dentro del territorio nacional y, por supuesto, tienen que estar validados y verificados por protocolos nacionales o internacionales que la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales decida en su momento. Entonces, bueno, ya un poco les di como algunas pistas de por qué sería importante que el sector forestal pudiera empezar a ver al mercado de carbono como una potencial herramienta económica que pudiera complementar sus ganancias y pudiera ayudar a potenciar su crecimiento, no necesariamente en la parte de carbono, sino en otras partes, ¿no? Entonces, yo lo que les decía es que agrupé estas razones en tres, se me ocurrió agruparlas en tres posibles y eventualmente si ustedes quisieran darme algunas más, ahí está el chat y podemos ir integrando esta presentación. La primera, como ya hablaron... Disculpe que te interrumpa, te queda un minuto. Ok, razones ambientales. Rápidamente, es más o menos lo que Pina estuvo platicando, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Bueno, el sector forestal es, por principio, reduce y también, si se conserva, no emite. Entonces, ahí tiene un rol en cambio climático muy, muy específico. Y los cobeneficios de los que hablaba Pina de FSC, que certifica FSC, que es biodiversidad, que es filtración de agua, que es productividad agrícola mejorada, paisaje, la parte de adaptación de desastres naturales, etc. Entonces, aquí tengo algunas cifras de razones ambientales, que es las potenciales reducciones en red, en cambio de uso de suelo, y en la parte de proyectos de forestación y de reforestación. Las razones sociales, por lo que les había dicho. O sea, estos territorios en realidad están en manos de unas de las poblaciones más marginadas que tiene el país. Y Teresa, por tanto... Sí. Teresa, disculpa que te interrumpa, para poder permitirle a la audiencia preguntas y discusión, ¿puedes terminar rápidamente? Gracias. Sí, tengo un minuto. Bueno. Son estas razones sociales, que es el 70% de la superficie forestal, y cómo vas a elevar la calidad de vida de esta población. Bueno, aquí igual, cómo llegas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y la tercera, que es importante, y lo voy a hacer en 30 segundos, es la razón de precio. Y esto, bueno, aquí están las gráficas, y lo que estábamos platicando es que el precio de esta compensación de emisiones va de acuerdo a la historia que tú puedas contar atrás de qué es lo que estás generando. Entonces, normalmente estos proyectos son los más buscados por los intermediarios, los más buscados por las empresas que quieren estar reduciendo sus emisiones, pero lo más importante es que sí puedas integrar dentro del precio estas salvaguardas ambientales y estas salvaguardas sociales de las que hablé antes, para poder elevar en algún momento y poderlo despegar de cualquier otro sector. Entonces, aquí les estoy poniendo la gráfica de las razones de precio, por cómo está bien posicionado la parte de bosques. No sé por qué se cambió esa flecha, pero es la primera. Y aquí en esta gráfica viene el proyecto de manejo mejorado de bosques, ¿no? Cómo se compara en cuanto a los precios que se están dando internacional desde 2016 al 2018. Y al final, que les puedo mandar la presentación, hago una serie de recomendaciones específicas para poder implementar este tipo de proyectos dentro de México. Y también puse otra cosa de
lecciones aprendidas dentro de los proyectos. Pero les mando la presentación y cualquier pregunta que tengan la ponemos en el chat. Listo. Perfecto. Gracias, Tere, por interesante presentación de lo que está pasando en México. Entonces, yo les quiero pedir a todos los panelistas que abran sus cámaras para que respondamos algunas preguntas de las múltiples que se han hecho. Como pueden ver en el chat, los panelistas y las personas que están atendiendo, pues esto ha generado muchas preguntas, ¿no? Para todos los participantes. Entonces, tal vez yo quisiera iniciar con una pregunta general que sonó mucho en el caso de Paul, que va y bueno, él ha respondido en el chat, pero tal vez para compartirlo con todos la audiencia, ¿no? Y es básicamente cómo certifican el carbono ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se hace ese monitoreo y qué empresas están asociadas en este caso al tema? Sí, verás, los proyectos que hemos financiado usualmente están certificados bajo el estándar BCS y CCBA, ¿no? Y obviamente los proyectos tienen un registro en Markit para evitar todo el tema de la doble contabilidad, ¿no? Nosotros los podemos entrar también en cualquier etapa, ¿no? Desde el inicio del proyecto, tipo cuando están en pipeline o las primeras mediciones, o podemos entrar en una etapa donde ya está validado y tiene alguna verificación, ¿no? En función a esos estándares. ¿Y ese costo es bastante alto o medio? Se puede incluir ese costo dentro de la inversión del proyecto, sí. Bueno, el costo, bueno, creo que por mi experiencia como también desarrollador de proyecto, el costo de hacer los estudios de carbono, validar el proyecto, llegar hasta una validación podría estar entre unos $200,000, $300,000, en función también a la escala del proyecto, ¿no? Yo te hablo de un proyecto de más o menos entre 500,000 y 1,000,000 de hectáreas. Gracias, Paul. Pina, aquí sintetizando, tengo unas preguntas generales para todos, pero estas son específicas a ustedes. Pina, les causó mucho interés la herramienta que presentaste, ¿verdad? Que viene pronto de carbono. Entonces, una de las preguntas es si va a estar disponible para toda la comunidad, o sea, para el público en general, solo para los registrados, y si va a estar disponible en el idioma español. Sí, la herramienta se va a publicar en español e inglés. Esperamos antes de final de julio, está en la última etapa de edición y va a estar disponible de manera abierta a cualquier persona interesada a través de nuestra página web. He puesto www.fsc.org. Si buscan servicios ecosistémicos y herramienta de monitoreo de carbono, ahí va a estar publicada. Muchas gracias, Pina. Y cerrando con Tere esta primera ronda, un tema que causó interés fue el Mecanismo Nacional de Transacciones de México. Tere, ¿cómo, digamos, está funcionando ese mecanismo? ¿Cuáles son esos puntos donde sí está trabajando el mecanismo? Estás en mute. El mecanismo regulado o el mercado regulado todavía no está funcionando en México, como les decía, está en una fase de prueba, pero a partir del 2023 ya va a estar abierto. Entonces sí hay que darle mucho seguimiento. Pero ahorita todavía no. Ahorita nada más tenemos el mercado regulado. Sí. René, ¿me permitiría solamente decir algo? Porque he visto una pregunta bastante frecuente que quisiera aclarar. Me preguntan qué aporta, si el sistema FSC aporta garantía de adicionalidad o permanencia, que son los términos que se vinculan a la certificación de carbono en el mercado voluntario. Nuestro sistema no se enfoca en la cuantificación del carbono, sino en la valoración del impacto positivo en conservar estos stocks de carbono a lo largo del tiempo. El valor de mercado que otorga el sello FSC es el impacto positivo a los servicios ecosistémicos, no el servicio per se. Entonces, somos complementarios a cualquier sistema de certificación de carbono, digamos, del mercado voluntario.
Gracias, Pina. Sí, ese es un buen punto porque a diferencia, digamos, lo que hablaba Paul de BCS y Berra y, digamos, es el nicho de FSC en el impacto, ¿no? En la cuantificación. Tal vez una pregunta que les quisiera hacer general a todos ustedes y que es muy importante y la hicieron ahí, es un poco alrededor del precio del carbono, ¿no? Todos sabemos que los mercados voluntarios existen, pero los precios son tal vez relativamente bajos y no, digamos que han generado, pero se necesitan grandes extensiones de tierra para poder justificar, digamos, una inversión, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál es la tendencia que ustedes ven y que empezaría con la visión de Paul del precio del carbono? Si ven que esto se va a ir subiendo, bajando, ¿cómo ven el rol de los gobiernos desde la perspectiva de cada uno de ustedes? De hecho, cuando iniciamos con nuestras inversiones en el 2014, o sea, no existía un mercado. Nosotros teníamos, porque para invertir le ponemos un precio piso al carbono de los proyectos, ¿no? Entonces, los precios inicialmente estaban muy por debajo del precio piso esperado, ¿no? Es así que nosotros decidimos hacer una inversión en un spin-off de Altelia, que es Ecosir Plus, dedicado 100% a desarrollar el mercado de carbono. Y en el transcurso de estos años, en verdad, se ha podido mejorar, se ha podido, mejor dicho, crear un poco, por decirlo de alguna manera, crear un poco el mercado, impulsarlo, ¿no? Ahorita, pues, los precios en el mercado pueden estar, bueno, igual, todo depende en función al volumen, en función al vintage, ¿no? Que se establecen los precios, ¿no? Los vintage más antiguos tienen precios más bajos, los periodos verificados últimamente, 18, 19, pues tienen precios más altos. Yo te diría que los precios ahorita, incluso en el contexto de COVID, para vintage recientes deben de estar alrededor de 4 o 5 dólares por tonelada de BCU. Gracias, Paul. Pina, en tu visión, ¿cuál es la tendencia, digamos, y tal vez cómo este esfuerzo que está haciendo FSC podría tener alguna incidencia en los precios, ¿no? Sí, bueno, viendo la tendencia internacional, a pesar de la crisis del COVID, como ustedes saben, la Unión Europea acaba de firmar el acuerdo que es para la nueva recuperación verde y lo que le dicen el EU Green Deal, donde existe un compromiso de toda la Unión Europea para ser carbono neutral al 2050. Y esto implica un aumento de la demanda de bonos de carbono y en particular también a través de políticas gubernamentales la priorización de bonos provenientes de uso de la tierra. Entonces, el mercado europeo y definitivamente los fondos de inversión de impacto y las corporaciones son un gran mercado para estos bonos. Lo que estamos viendo también es esta tendencia a lo que yo decía de mayor demanda por bonos carismáticos que pueden traer junto con ellos un mensaje social y ambiental muy poderoso para fines de mercadeo, biodiversidad, temas sociales. El tema social se va a convertir en un tema súper importante y en particular en el contexto de la pandemia y la generación de empleos, bonos de carbono que puedan vincularse con impactos positivos de generación de empleos. Por otro lado, yo creo que existe potencial en nuestros países a través de incentivos y políticas públicas para poder generar mercados locales que sean más atractivos también en cuanto al precio. Un ejemplo es el impuesto al carbono en Colombia, que ha generado un movimiento muy interesante de compra y venta de bonos de carbono locales y también compromisos muy específicos de parte de las empresas que tienen estos compromisos ambientales en Colombia. Entonces, yo creo que en muchos frentes y nosotros desde nuestro trabajo podemos apoyar a que estas iniciativas se desarrollen. Gracias, Pina. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista del mercado en México? ¿Cuál sería la tendencia de ese precio en el mercado nacional cuando llegue a funcionar este mecanismo del que hablabas, ¿no? Sí, bueno, definitivamente se ve para arriba. O sea, una vez que exista un mercado regulado, que además le va a dar prioridad al sector forestal, pues definitivamente el precio se va a subir. La presión también, lo que dice Pina, o sea, también lo que hemos visto desde ahorita es que ha habido un acercamiento
tanto de agencias intermediarias como de empresas directas europeas que han querido venir a invertir en México para llevar a cabo proyectos con la salvaguarda de que puedan ellos ser el cliente exclusivo de esos créditos una vez que se empiecen a emitir. Eso de lo que habla es que urge generar la oferta porque ya tenemos la demanda aquí. Entonces, definitivamente, pues, y lo que dice Pina de contar la historia del bono carismático, que me voy a apropiar ese término, es impresionante. O sea, no podemos hablar de una línea, de un precio específico, de una tendencia. Es la historia que tiene ese bono, es lo que lo hace, o de 4, o de 8, o de 16. O sea, es muy, muy variable esta parte del precio. Gracias, Tere, por la visión esa. Regresando un poco a las preguntas que teníamos ahí, una que siempre surge ahí, tal vez en el caso de Paul, ¿no? Se ve mucho en uno de los slides que hablaste de garantías parciales, primera pérdida, digamos. ¿A qué se refiere una garantía? Tal vez para explicarle al público en general que no necesariamente trabaja en el sector de inversiones. Sí, verás, en ese slide específico estamos hablando de una garantía que nos dio el gobierno de Estados Unidos a través de USAID. Firmamos un DCA, que es un programa de USAID, donde básicamente ellos cubren el riesgo del 50% de nuestras inversiones. Ese es el tipo de garantía que hemos logrado trabajar con USAID, ¿no? Para algunos de los fondos. En otros, básicamente, cuando hablamos de primeras pérdidas, se traduce en que hemos logrado captar fondos públicos que no esperan un retorno, entonces se utilizan como primeras pérdidas en caso alguno de los proyectos pues, no vaya como se espera, ¿no? Y cuando hablaba del colateral del carbono, porque también vi una de las preguntas ahí, hablaba de que, tipo, cuando ya hay carbono verificado en los proyectos, ¿no? O bien se tiene ya las proyecciones de lo que puede ser, ¿no? Nosotros básicamente invertimos, pero no, tomamos el derecho sobre el carbono para poder venderlo y luego repagar el préstamo, ¿no? Es como una garantía contra el préstamo que les damos, ¿no? Porque trabajamos a través de acuerdos de préstamo. Okay. Entonces, con esto, sí. Digamos, el tema de riesgos, ¿no? Que es una inversión con riesgos y esto ayuda de alguna manera a que se pueda invertir y se tenga más confianza en inversión. Correcto. Gracias, Paul. Una pregunta, Pina, aquí para FSC. Digamos, FSC tiene la certificación de bosques, ¿no? Y esta certificación del servicio ecosistémico es adicional comparativamente, digamos, porque los costos varían, pero ¿qué tan cara es ese costo adicional, verdad? Sí. Nosotros hemos hecho una estimación en los proyectos que ya hemos certificado que el valor adicional, el costo adicional para servicios ecosistémicos es aproximadamente el 15% del costo de certificación. El 15%. No es muy alto y en muchos casos también, obviamente hay mucha información de escritorio que luego se verifica en campo, ¿no? Como las metodologías para verificar impactos, entonces se reduce el tiempo adicional de auditoría. Ya, o sea que puede ser un combo, digamos, al mismo tiempo de hacer. Exacto, y lo interesante que hemos visto en Latinoamérica es que muchas empresas se han certificado FSC con la sola motivación por servicios ecosistémicos. No tienen producción forestal, sino es básicamente conservación y restauración de los servicios ambientales. Y eso es bastante interesante. Gracias, Pina. Y Tere, para cerrar, nos preguntaban mucho digamos, este mecanismo que se enfocado en carbono en México, pero ¿habría otros impuestos verdes en México que podrían contribuir a esta causa, digámoslo así? No, o sea, existe un impuesto al carbono en México de $2.75, la verdad, que no es un impuesto para todos, ni es un impuesto que se aplique en todo, sino lo que está mandatado en la reforma energética y en la reforma hacendaria es que este impuesto solo es para empresas generadoras de combustible.
Entonces, la verdad es que pues, son 7 o son 10, ¿no? Entonces, este impuesto, pues, además, lo que tampoco funciona mucho este impuesto es que una vez que se recupera, se va a la bolsa de los impuestos o de recaudación del país. No tiene un destino específico que pudiera eventualmente colaborar con el apoyo a la mitigación. Entonces, es un impuesto que no funciona en el sentido, y además, como por ejemplo en Colombia o en otros países, no lo puedes aplicar a ningún proyecto de compensación. Entonces, lo tienes que pagar y punto. Entonces, no está funcionando y es el único que existe ahorita en el país. Gracias, Tere. Solo, bueno, antes de cerrar, una pregunta al que la quiera responder, ¿verdad? Porque es algo que siempre es recurrente en 2020 y porque 2020 no es solo acerca de bosques, ¿no? Sino de tierras agrícolas, agroforestales. Y es si hay algún mecanismo que ustedes han tenido experiencia de venta o de carbono, de hacer negocio de carbono en sistemas agroforestales o silvopastoriles. No sé si alguien tiene alguna visión de eso, ¿verdad? Perdón, Bueno, René, A ver, ¿podrías Teresa. repetir la pregunta? Disculpa. Sí, no, de que digamos, bueno, estamos hablando de bosques por la escala que se necesita para bonos y los precios, pero digamos, la mayoría de las oportunidades posiblemente están en restauración en sistemas agroforestales y silvopastoriles. Entonces, ¿qué hay a hacer negocio de ese carbono, ¿no? Que se podría producir, aunque es a una escala, intensidad menor, ¿no? Sí, no, nosotros hemos hecho programas hemos invertido en proyectos silvopastoriles, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, ¿no? Donde hemos hecho mejoramiento del pasto, ese tipo de cosas. Y también lo hemos logrado hacer, bueno, no necesariamente con colaterales de carbono, pero sí es factible, estamos también prestos a hacerlo. De hecho, estamos evaluando ahorita iniciativas tanto en Colombia para ver que podamos hacer algo al respecto. Perfecto. Tere, ¿tú querías decir algo? Existen proyectos de captura de carbono en sistemas de café de altura, por ejemplo, y algunos de cacao. Pero, ¿saben cuál ha sido el problema que nos hemos enfrentado? Las cantidades. La cantidad de captura, como no hay tantos árboles que puedan capturar o que puedan, de los que podamos meter en un inventario para hacer la medición, porque precisamente tienen entre medio al cultivo. Entonces, en una región, pues tampoco hay tanta captura a la hora que tú traduces. Entonces, sí puede ser un elemento adicional a la producción de café en su momento o de cacao, pero es muchísimo más rentable a la hora de que lo metes en un mercado cuando trabajas en un bosque tal cual y no tanto en un sistema. Yo quisiera agregar algo, René. Sí. Vinculado a ese tema, yo creo que es fundamental empezar a trabajar en enfoques de paisaje, ¿no? Donde podemos ver al paisaje como áreas productivas, áreas de conservación, restauración, que juntas ofrecen cantidades interesantes de bonos de carbono. Entonces, un proyecto agroforestal con un proyecto de conservación, existen muchas áreas de este tipo en Perú, por ejemplo, ¿no? Y en Colombia. Entonces, nosotros creemos desde FSC que ese es el futuro, la contabilidad de carbono a nivel de los paisajes, y justamente estamos empezando un proyecto con Gold Standard para para identificar cuáles serían factores de emisión, de captura de carbono desde el paisaje y a través de la cadena de suministro, ¿no? Y obviamente la cadena de suministro va a ser muy diferente para el sector del cacao, del café, que para el sector forestal, pero bueno, estamos trabajando con otros sistemas de certificación para identificar esas oportunidades. Mira, excelente comentario para terminar la sesión. Quiero agradecerles a todos los panelistas la excelente presentación, a René y Mary por habernos ayudado a poner esto en línea. El tema es tan importante que yo espero que lo podamos repetir en la reunión anual, sea virtual o presencial, y esperamos que ustedes puedan participar. Finalmente, quiero
enfatizar igualmente lo que han dicho ustedes, de que hay un mercado emergente que lo manejan, digamos, los pioneros, por ejemplo, la Unión Europea, y ese mercado va a prevalecer, ese mercado va a jalar. No nos quedemos amarrados a lo que la UNFCCC o la COP van a discutir en Glasgow, porque al final no sabemos qué va a pasar, y es una pelea de perros y gatos. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a tomar llegar allá? Pero hay prácticas muy en el campo, pioneras como las de ustedes, que nos ayudan a vislumbrar ese futuro, y hay un mercado emergente y sabemos que varias corporaciones en la Unión Europea están lanzando casi que todos los meses nuevos programas de compra de bonos de carbono. O sea, de nuevo, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos. Usted ha sido el seminario más atendido desde que arrancamos la serie, con casi 300 participantes. Gracias a ustedes. Así que felicitaciones. Gracias, René. Tal vez te paso la voz a ti para una palabra final. Sí, sí, porque básicamente agradecerles a ustedes, digamos, la participación. Creo que hay muchas preguntas que quedaron ahí todavía pendientes que las vamos a compartir con ustedes para que tal vez nos puedan dar una retroalimentación y enviarlas. Vamos a mandar la grabación, que esto todo fue grabado, y las presentaciones también para que puedan tener acceso y no, un gusto tenerlos acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Walter, gracias René. Gracias, Mary. Saludos. Gracias, Gracias, Walter. Gracias, René. Chao, Un gusto estar con Paul. ustedes. Chao, Teresa. Gracias Chao, a Pina. todos. Chao, Teresa.